Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de febrero del 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, del jefa de la división Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final por el equipo. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos los resultados. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por tu presencia. Voy a pasar los resultados sobre la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente a febrero del año 2022. Como siempre, esta encuesta está dividida en tres grandes bloques: los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, en donde hablamos muy brevemente, y como siempre menciono, si alguien tiene algún interés en ahondar en la metodología, la misma se encuentra detallada en la web del Banco Central. Después damos las características de la población encuestada para finalmente dar los resultados tanto de la encuesta como de los índices elaborados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales, el directorio del Banco Central en el 2017 aprueba la contratación de la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, a prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza del consumidor. La información, una vez descodificada por el instituto, es remitida al Banco Central del Paraguay para su posterior procesamiento, análisis y publicación. La información es de naturaleza cuantitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas del hogar y del país. La información se presenta en forma agregada, respetando la confidencialidad, y forma parte del conjunto de informaciones relevantes para la toma de decisiones de la política monetaria del Banco Central. En cuanto a los aspectos metodológicos, el índice de confianza del consumidor en el Paraguay se basa en una encuesta a 400 hogares que se realiza en los primeros 20 días de cada mes y responden personas de 18 años o más. Las viviendas encuestadas se encuentran ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambarén, Ñemby, Mariano Roca Alonso y Limpio, representando aproximadamente el 45% de la población urbana. La encuesta se divide básicamente en dos partes. En la primera se realiza una caracterización de la población encuestada, en donde damos datos de edad, educación, sexo, y en la segunda se hacen las preguntas de interés para la construcción de los diferentes índices. Así, el índice de situación, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos ICC. Aquí tenemos las preguntas, estas primeras 6 preguntas son las utilizadas para la construcción del índice y son un enfoque más perceptivo. Tiene 3 ejes fundamentales, que son la persona, el hogar y el país. Y como ya dijimos, miden el grado de satisfacción presente y futura de estas personas. Las 2 últimas preguntas tienen un enfoque más actitudinal y no dejan de ser importantes, pues pueden enriquecer el análisis. En cuanto a las preguntas utilizadas para los índices, más adelante les voy a mostrar cada una. Ahora vamos a definir un poco cada uno de ellos. El índice de situación económica comprende la valoración que tienen los encuestados de su situación económica actual, tanto desde el punto de vista personal, del hogar, como del país, con relación a un año atrás. Este es un enfoque perceptivo. El de expectativas comprende la valoración que realizan los encuestados de la situación económica esperada, tanto desde el punto de vista del hogar, del país o como de la persona, para dentro de un año. Y es también un enfoque perceptivo. El ICC no es otra cosa que el promedio simple tanto del índice de situación como de expectativas económicas. Aquí podemos ver las preguntas utilizadas para cada uno de esos índices y vemos también que el índice de situación
como de expectativa y de confianza, puede ser subdividido tanto desde el punto de vista personal, del hogar y del país. Las preguntas utilizadas para el índice de situación son las 1, la 3 y la 5, en donde se pregunta si creen que la situación económica está mejor, igual o peor que hace un año, desde los 3 puntos de vista. En cuanto a la expectativa, la pregunta es, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año, tanto desde el punto de vista personal, del hogar y del país? Para hallar el índice de confianza, tanto personal, del hogar y del país, no es otra cosa que el promedio del índice de situación de cada uno de ellos con el de expectativa. En cuanto a las principales características de la población encuestada, vemos que las mismas, tanto desde el punto de vista de género, educación y nivel de estudio y edad, presentan más o menos las mismas características desde el principio de la encuesta. Así vemos que la mayor parte de quienes contestan la encuesta son mujeres, específicamente en febrero del 2022, el 57.3%, que el de personas que contestaron esta encuesta fueron mujeres y el 42.8% fueron hombres. En cuanto a la distribución por edades, vemos que la mayor parte de quienes contestan esta encuesta se encuentran en el rango de edad de 55 años y más. Específicamente en febrero del 2022 fue de 35.3%. Seguido por aquellos que tienen entre 35 y 44 años. En febrero del 2022 fue de 22.3%. Y seguido por los que tienen entre 45 a 54 años, en febrero del 2022 fue del 21%. Luego están las personas que tienen entre 25 y 34 años de edad, en febrero del 2022 fue el 18.3%, para finalmente estar aquellas personas que están en el rango entre 18 y 24 años de edad, que en febrero del 2022 fue el 3.3%. Como siempre aclaro que se busca que respondan la cabeza del hogar, por eso por lo general son personas de mayor edad. En cuanto al nivel de estudio, vemos que también se presentan la misma característica desde el principio de la encuesta. Aquí solamente mostramos febrero de 2021, un año atrás, enero de 2022, el mes pasado, y febrero 2022, que es nuestro objeto de estudio en este momento. Así, quienes mayoritariamente contestan esta encuesta se encuentran en el rango de educación media, primer al tercer curso, o ex bachillerato, el 35%. El 24% tienen una educación superior universitaria, seguido por educación escolar básica, específicamente en febrero del 2022, el 17% de quienes contestaron esta encuesta tenían este nivel de estudio, seguido por el 13%, también educación escolar básica, pero sería el tercer ciclo, entre el 7º o 9º grado, o lo que antes llamábamos secundaria básica. Luego tenemos superior no universitario, que está alrededor del 5%, y específicamente 5% en febrero del 2022, y finalmente el 7% de los encuestados que responden no tiene ninguno de estos niveles de estudios a febrero del 2022. En cuanto a los principales resultados, tanto de los índices como de las respuestas a cada una de las preguntas, tenemos que el índice de confianza del consumidor se ubica en 50.8. El mismo se encuentra en zona de expansión, aunque su nivel es inferior al presentado en el mes anterior, que fue de 56.9, y el año pasado, en febrero del 2021, fue de 51.3. Recordemos que este índice está compuesto por dos subíndices, el índice de situación económica y el de expectativa económica, que vamos a ver más adelante. El índice de situación económica se encuentra en zona de contracción, es de 35.7, el mismo tiene un nivel inferior al presentado el mes pasado de 42.9, pero superior al presentado en febrero del 2021, que fue de 30.8. Recordemos que para la construcción de este índice se utiliza la pregunta que cómo cree que está la situación económica, tanto de la persona, del hogar, como del país con respecto a un año atrás. Recordemos, la situación económica de febrero del 2021 tenía un contexto no muy favorable,
muchas actividades estaban restringidas, había mucha incertidumbre con respecto a la situación sanitaria. Frente a pero actualmente tenemos mejores expectativas, sobre todo en algunos sectores de la economía. Recordemos que el sector servicio tiene una dinámica muy favorable, hay mayor movilidad de las personas, hay mejores niveles de empleo y hay más certidumbre desde el punto de vista sanitario. Todos estos factores hacen que este índice crezca, o sea, mayor al del año pasado, aunque el mismo se ve moderado por otros factores que lo afectan negativamente tanto a este índice, que es menor al mes anterior, como al índice de expectativas, que vemos que es de 65.9, frente al 70.8 del mes pasado y 71.7 del año anterior. Vemos que este índice es inferior debido a los elementos que les había mencionado, que le afecta de manera negativa, que son por un lado la sequía, que afecta directamente a la producción del agro, y con él también a la oferta de algunos elementos frutícolas, y también sobre todo elementos exógenos, como ser el precio internacional de la carne y del petróleo, que afecta directamente a muchos otros elementos y hace que afecta a este indicador. Recordemos, como dijimos al principio, cada uno de estos indicadores tiene otra vez subíndices. En cuanto al índice de situación económica, que si recuerdan fue de 35.7, el mismo tiene en cada uno de los subíndices, tanto hogar, personal y país, niveles inferiores al del mes anterior, pero superiores al del año pasado. Así se ubica en cuanto desde el punto de vista del hogar, que es el que tiene mejor desempeño, en 47.9, desde el punto de vista personal 40.4 y desde el punto de vista del país 18.8. En cuanto a las expectativas, también puede subdividirse en expectativas personales, expectativas del hogar y expectativas del país. Aquí es de destacar que el mismo fue de 65.9, se encuentra claramente en la zona de expansión, a pesar de que los mismos sean menores a los del mes anterior, o incluso en algunos casos del año anterior. En cuanto al índice de confianza al consumidor, como dijimos, también podemos subdividirlos, tanto como desde el punto de vista del hogar, del país y personal, y vemos que los mismos presentan niveles inferiores al mes anterior, y el índice del hogar presenta un nivel superior al del año anterior, pues el año anterior fue de 58.2 y hoy es de 61. El índice personal es de 55.2 y el índice del país es de 36.1. En cuanto a cada una de las preguntas utilizadas para la construcción de este índice, si recuerdan, el índice de situación personal fue de 40.4, el cual es menor al de enero del 2022, pero superior al de febrero del 2021. ¿Esto por qué? Porque el 17% de los encuestados responden que su situación está mejor. Este porcentaje es superior al del año pasado, pero inferior al de este año. En cuanto a quienes responden que su situación está peor, el 36% respondieron en febrero del 2022 que su situación está peor. Este porcentaje es mayor al del mes pasado y prácticamente del mismo nivel al febrero del 2021. En cuanto a las expectativas personales, si recuerdan, el mismo era de 53.5, vemos que las mismas disminuyeron tanto con respecto al mes anterior como por el año anterior debido a estas respuestas. El 54.8% de los encuestados opinan que su situación mejorará. Este nivel es inferior tanto al mes pasado como el año pasado. Mientras que el 14.8% opina que su situación mejorará. Y esta situación, este porcentaje es mayor tanto al del mes pasado como el del año pasado. Lo mismo tenemos desde el punto de vista del hogar. Para construir el índice de situación del hogar, se les pregunta si creen que la situación de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año. Y vemos que el mismo disminuye con respecto a enero del año pasado,
pero aumenta con respecto a febrero del 2021 debido a estas respuestas. El 19% opina que está mejor, este 19% es menor a lo contestado en enero del 2022, pero es superior a lo contestado en febrero del 2021. Y todo lo contrario, el 24% opina que está peor. Este porcentaje es mayor al del mes pasado, pero es menor al del año pasado. En cuanto a la expectativa del hogar, vemos que, si recuerdan, la misma fue de 74 y había disminuido tanto con respecto al mes pasado y al año pasado, es debido a estas respuestas. Así, se les consultaba si su situación estará mejor, igual, peor dentro o peor dentro de un año. El 61.8% de los encuestados opina que su situación mejorará dentro de un año. Este porcentaje es superior al del mes pasado y levemente inferior al del año pasado. Mientras que quienes opinan que su situación empeorará para el próximo año, este porcentaje es del 13.5% y es superior tanto al del mes pasado como al del año pasado. Desde el punto de vista del país, si recuerdan, la situación era de 18.8 y es superior a la de febrero del 2021, pero inferior a la de enero del 2022, debido a estas respuestas. El 8% de los encuestados opinan que su situación está mejor que el año pasado. Este porcentaje es inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado. Mientras que el 70% de los encuestados opinan que su situación está peor. Este porcentaje es bastante más elevado que el del enero del 2022, pero es inferior a los que contestaron que su situación estaba peor en febrero del 2021. En cuanto a las expectativas, ¿cómo creen que estará el país para dentro de un año? Si seguirá mejor, si seguirá igual, mejorará o empeorará. Las respuestas fueron las siguientes. El 41% de los encuestados en febrero del 2022 opinó que la situación mejorará. Este porcentaje es inferior tanto a las respuestas obtenidas en febrero del 2021 como en enero del 2020, mientras que el 34% de los encuestados opinan que la situación empeorará y este porcentaje es mayor a los que contestaron lo mismo en enero del 2022 y en febrero del 2021. En cuanto a las otras dos preguntas de las que habíamos hablado, que son de un contexto más actitudinal, vemos que la misma, en febrero del 2022, la pregunta es la siguiente: actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar. Vemos que el 24% de los encuestados dicen que sí. Si bien este porcentaje es bajo, el mismo se encuentra muy por encima de los últimos 22 meses. Ante una consulta al INE a esta respuesta, ellos nos habían aclarado que los encuestados opinan que prefieren no gastar debido a la actual coyuntura económica. En cuanto a la siguiente pregunta actitudinal, tenemos: ¿cree usted que es un buen momento para compra de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos y motos? También tenemos que destacar que estos porcentajes son bastante bajos. Los mismos presentan niveles inferiores tanto al año anterior como al mes anterior para cada uno de los ítems considerados en la encuesta. Con estas 4 preguntas también se construye el índice de compra de bienes durables, y como vemos, el mismo está en 4.4 frente al 7.8 presentado en enero del 2022 y al 7.3 en febrero del 2021. En esta lámina mostramos el promedio de las respuestas con las cuales se construye este índice, y entonces se puede ver claramente que quienes opinan que es un buen momento para la compra de los distintos bienes durables es bastante bajo y es de 4.8, como ya había mencionado. Finalmente, mostramos un breve resumen del índice de confianza del consumidor de algunos países vecinos, como ser Chile, Uruguay y Argentina,
aclarando que los mismos son elaborados por distintas instituciones, así en Chile es elaborado por la GFK Adimark, en Uruguay por la Universidad Católica, en la Argentina por la Universidad de Torcuato Di Tella, y como saben, como ya mencionamos desde el principio, en Paraguay es elaborado por el Banco Central, cada uno siguiendo siempre la metodología de la Universidad de Michigan de acuerdo a la coyuntura de cada país. Finalmente, un breve resumen de todo lo que dijimos. Tenemos que en el mes de febrero del 2022, el índice de expectativa económica se ubica en un menor nivel respecto al 2022, de enero de 2022 y en febrero del 2021. No obstante, sigue manteniéndose claramente en zona de optimismo. La situación actual de los consumidores, que se refleja en el ISE, registró un índice menor al del mes de enero del 2022 y mayor al de febrero del 2021. El índice de situación económica permanece en zona de contracción. Con estos dos resultados, el índice de confianza del consumidor en el mes de febrero del 2022 exhibió un nivel inferior en comparación a enero del 2022 y febrero del 2021, pero manteniéndose siempre en zona de optimismo. Desagregando por sus componentes en el periodo de análisis, es decir, febrero del 2022, los respectivos índices de situación, tanto del hogar, del país como el personal, se ubicaron por debajo de lo observado el mes pasado y por encima de lo verificado en febrero del 2021. Finalmente, en febrero del 2022, los respectivos índices de expectativa, tanto personal como del hogar y del país, exhibieron niveles inferiores a los constatados tanto en enero del 2022 como en febrero del 2021. Muchas gracias.